Bueno, vamos a ver, ¿se me oye bien? Sí. A ver que ponga por aquí todas mis notas. Lo primero, por supuesto, saludar a la decana Rosa Agost, decana, amiga, compañera, a la secretaria Eva Breva Frank, de la facultad. Como verás, saludar también a Antonio López Amores. Incluso los que hemos hablado muchas veces en público nos podemos poner nerviosos. Por cierto, felicitar a Antonio López por un muy buen discurso. Saludar a todos los padres, madres, familiares aquí presentes y, por supuesto, a todos los que hoy os graduáis en las titulaciones de Lengua e Historia y Cultura de la Universidad Jaume I. Sí que me pongo nervioso porque, como decía Rosa, para nosotros, como profesores, este es también un momento muy emotivo. Y lo mejor para tranquilizarse uno cuando habla en público es hablar de algo con lo que se encuentre cómodo. Así que, dándole vueltas sobre qué os podría contar hoy, que os pudiera de alguna forma motivar, he pensado que lo mejor es que os cuente una historia de romanos. Eso sí, me han dicho que a las 12 hay que terminar, así que tendré que, de alguna forma, sintetizar. No podré hacer una trilogía de 3 discursos. Caminaba por la mañana el senador Cicerón por el Foro de Roma. Sus compañeros del Senado lo estaban felicitando, la mayoría, porque había desentrañado un golpe de Estado preparado por Catilina. Pero, sin embargo, Cicerón caminaba con el ceño fruncido porque estaba preocupado por un juicio que iba a tener lugar en la Basílica. La Basílica es donde se hacían los juicios en la antigua Roma. Así que cruzó rápidamente el foro y se introdujo en la Basílica, cruzó entre todos los abogados, porque iban a juzgar a un viejo, anciano griego que se llamaba Arquia. Este anciano, al ser griego, era extranjero y se argumentaba por parte de la acusación que no tenía derecho a la ciudadanía romana porque no estaba registrado en los archivos de ciudadanía de Roma, con lo cual lo iban a expulsar. Expulsarlo de la ciudad a un anciano que tenía todos sus amigos en esa ciudad era expulsarlo a una horrible muerte en soledad. Realmente Arquia no había hecho nada malo, es que simplemente era un protegido de otro senador, Lúculo, contra el que los enemigos no podían hacer nada, así que miserablemente iban contra aquellos protegidos suyos más indefensos. Pero se olvidaron los que lo acusaban de un pequeño detalle, y es que este Arquia había sido profesor de oratoria, y resulta que uno de sus alumnos había sido Marco Tulio Cicerón. Este alumno, aventajado, se presentará en la Basílica esa mañana, apartará a los abogados que le habían designado para la defensa, se sentará junto a Arquia, le pondrá la mano en el hombro y le dirá: querido profesor, hoy voy a ser yo quien le va a defender. Arquia se quedó tranquilo, pero no obstante, porque sabía de la capacidad de su mejor alumno, pero aún así pensó que no era bueno que infravalorara a sus enemigos y le dijo: no te confíes, muchacho. Arquia era el único que se permitía llamar muchacho a Cicerón. La acusación se levantó, los relojes de agua, las clepsidras, empezaron a contar el tiempo que tenía asignada la acusación y empezaron a decir que no estaba en los archivos, que no tenía derecho para residir allí, que no podían alegarse que los archivos estaban mal mantenidos y que, por lo tanto, tenía que ser expulsado, que además no había hecho nada por Roma. Se levantó entonces Marco Tulio Cicerón y empezó uno de los discursos más impresionantes de defensa, no solo de alguien, sino del mundo de la cultura. Porque Arquia, además de profesor, era poeta, era escritor y había escrito poemas,
ensalzando las gestas de Roma. Cicerón primero destrozó los argumentos de la acusación. Si no estaba en los registros es porque había habido incendios en los registros y los archivos de Roma habían desaparecido mucha información. Si no estaba Arquia en el último censo de Metelo, era porque había estado Arquia en el extranjero, precisamente con el senador Lúculo en campaña en Oriente. Y además, cuando un montón de ciudades griegas se disputaban ser el lugar donde había nacido el gran Homero, ellos que tenían un poeta que cantaba las gestas de Roma, querían expulsarlo y a partir de ahí empezó todo un gran discurso en defensa de la literatura, de la cultura, del saber y de la historia. Como no podía ser de otra forma, el tribunal falló completamente a favor de Cicerón y Arquia pudo quedarse en Roma y vivir su vejez en compañía de sus amigos. Este discurso tan bonito, tan perfecto, se perdió durante 1000 años. Tenemos que ir al año 1333, cuando veremos a un monje de unos 27 años y un novicio de unos 16 que caminan por las llanuras de Bélgica, pero amenaza tormenta. Así que ven el monasterio de Lieja y se detienen en él. Llaman a la puerta. Les abre un desconfiado monje. Si habéis visto la película, la adaptación de Umberto Eco, El nombre de la rosa, os podéis imaginar una especie de monasterio de ese tipo en vuestra cabeza. Al final se identificará el monje de 27 años y dirá: soy Petrarca y me espera vuestro abad. Al final les deja pasar. Los conducen a la cocina, que no es mal sitio en un convento o en un monasterio, porque es el sitio más caliente y además es donde hay comida. Les dirá el monje que les ha abierto la puerta que en efecto el abad los espera, pero que es tarde, les van a preparar una celda para pasar la noche. Así que coman algo, comen algo y les sirven un poco de vino. Y Petrarca empieza a pasear, una vez satisfecho el hambre, por entre los bancos, las bancadas de la cocina, y ve que en una esquina hay un montón de papiros viejos. Y pregunta a uno de los hermanos monjes que está allí limpiando las sartenes: ¿qué es esto? Dice: leña, para encender el fuego todas las mañanas. Ya. ¿A usted le importa si yo miro entre estos papiros? Y de pronto se sonríe el hermano cocinero y le dice: aquí cada uno pierde el tiempo como quiere. Petrarca rebuscará, irá sacando papiros. En efecto, la mayoría parece ser textos sin importancia hasta que de pronto le empezarán a temblar las manos. Y una lágrima correrá su mejilla, porque acababa de encontrar ese texto que solo había leído en referencias de otros autores clásicos. El discurso en defensa de Pro Arquia era el discurso de Cicerón, que estaba a punto de ser quemado. Y Petrarca preguntó: ¿este papiro me lo puedo quedar? Y le dijeron: bueno, pues sí. Petrarca, junto con otros monjes italianos, salvaron montones de textos clásicos de las llamas de la incultura. Salvaron a Virgilio, a Tito Livio, a Quintiliano, a muchísimos. ¿Y todo esto por qué os lo cuento? Todo esto os lo cuento porque, para mí, vosotros sois los Cicerones y los Petrarcas del futuro, del presente. Sois los Cicerones que con las lenguas, con la oratoria, hablando bien, podéis llegar a cambiar esto. Y sois los Petrarcas que podéis preservar la historia para que no nos la quiten, para que no la olvidemos, para que no la repitamos. Porque a estas alturas, y rodeados a veces de tantos problemas, lo que yo espero que hayáis adquirido, sobre todo en la Universitat Jaume I, es la capacidad, por un lado, de ser siempre críticos
Ortega y Gasset decía que había que enseñar y también había que enseñar a dudar de lo que uno mismo está enseñando. Tenéis que ser siempre críticos. Y luego, no renunciéis nunca al sueño. No renunciéis nunca al sueño, porque el sueño mismo es lo que nos da fuerzas para luchar siempre contra la injusticia. Hay por ahí un virus muy peligroso. Así que voy a tener que hablaros, si me lo permitís, un paréntesis que hable un poquito de perros. El primer perro que aparece en la literatura es Argos. La gente se suele olvidar de él. Es el perro de Ulises. Cuando Ulises regresa, sabéis que Penélope se queda en Ítaca y tiene un montón de pretendientes y anda ella tejiendo y destejiendo para no tener que decidir con quién se va a casar porque está esperando que regrese su esposo. Bueno, entonces llegará Ulises y regresará a Ítaca, pero se vestirá de mendigo para poder averiguar, disfrazado, qué es lo que está ocurriendo en Ítaca. Y no lo reconoce nadie, excepto uno, Argos. Al perro no lo puede engañar un disfraz. Pero Argos ha sido apartado por los pretendientes, está famélico, muerto de hambre, cubierto de pulgas en una esquina y no tiene ni fuerza para levantarse cuando detecta al amo que regresa de esos eternos viajes. Lo único que puede hacer Argos es agachar las orejas un poco hacia atrás y mover la cola. A Ulises se le parte el alma cuando lo ve. Y Ulises desea saludarlo, pero si lo saluda, revelará su condición, su identidad. Así que se contiene y no lo hace, aunque cruza frente a Argos llorando. Argos en ese momento fallece, feliz, pese a todo, porque ha visto que su amo ha regresado bien. No solo está Argos en la literatura, en la cultura, también está Lasca, la perra de Levin en Ana Karenina. La palabra número 32 del Quijote es un perro. Es la penúltima palabra de la primera frase del Quijote. Quizá deberemos de reescribirlo. También están los perros de Jack London, de La llamada de la selva, de Colmillo Blanco. Está el grandísimo Pilot en Jane Eyre. Jane Eyre, donde el señor Rochester lo pierde absolutamente todo, porque se ha enamorado de la institutriz de una de las niñas que cuida en su casa, Jane, que, por cierto, Pilot es el primero que detecta la bondad eterna de Jane. Pero Mr. Rochester no sabe conducirse bien en la vida y lo pierde todo, casa incendiada, acaba tullido, ciego, abandonado por todos. Solamente le queda Pilot, su perro. Y un día, en el que Mr. Rochester está solo, el perro se pone a ladrar. Y él, Mr. Rochester ya huraño, le ordena que se calle, que no moleste. Pero Pilot sigue ladrando, hasta que una voz dice: Pilot me conoce. Es evidentemente la voz de Jane, que ha regresado. Es uno de los momentos más mágicos de la literatura. También hay un perro. Claro, está la dama del perrito de Chekhov. Hay tantos perros en la literatura, en la cultura, pero todos estos perros están infectados del virus de la cultura. Así que yo imagino que hay quien quiere sacrificarlos. Por favor, no dejéis que sacrifiquen la cultura. Luchad contra ella. Quizá quien no ha aprendido a amar a los perros deberíamos de regalarle uno. Yo propongo regalarle Cuyo. Es un gran San Bernardo de una novela de terror de Stephen King. Ese le va a costar más sacrificarlo. Mirad, os voy a decir una frase de Pessoa sobre lo que sois. Sois
almas en destellos, y uno para el otro, sueños de otros. ¿Por qué? Porque estamos todos interconectados. Nosotros os hemos intentado enseñar lo mejor que hemos podido, pero lo que aspiramos es a que seáis como Cicerón y nos superéis. Ese es el sueño de cualquier buen profesor. Estoy llegando al final de mis palabras y sería un momento en el que lo lógico sería desearos suerte. Pero la suerte, yo creo que la explica muy bien Jacinto Benavente, Premio Nobel de Literatura en 1922. Jacinto Benavente corregía a quien decía que tener talento es cuestión de suerte. Y él decía, no, es al contrario. El talento de cada uno es el que va creando la suerte. Y creedme de verdad, os lo digo de corazón, si habéis conseguido pasar todas esas convocatorias a las que se hacía referencia Antonio, es porque tenéis mucho talento. Y como tenéis mucho talento, vosotros mismos vais a ir construyendo suerte, suerte por delante, siempre, para vosotros. Que vuestra suerte, además, será la suerte de todos nosotros. Y para terminar, pues, una última frase que ponían con frecuencia, no sé si está todavía en las agendas de la UJI de este año, pero en varios años estuvo una frase que habréis leído en latín, que pone sola, sapientia sola libertas est. La sabiduría es la única libertad. Esta es una frase de Séneca, alguien que no se mordía la lengua, por eso lo condenaron a muerte 3 emperadores distintos, a saber, Calígula, Claudio y Nerón. Pero su frase sigue siendo la puerta hacia la libertad. La libertad es la sabiduría. De verdad, luchad siempre por ella. Muchas gracias.